agradecemos a la presencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que él es presidente honorario de nuestro Congreso, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es juez de la Corte Suprema de Justicia, profesor emérito de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Morón, de la Universidad Privada Anterior Orego, de la Universidad de Udine, de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad para la Cooperación Internacional de San José de Costa Rica, bueno, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de muchas universidades de América Latina lo han distinguido con la más alta distinción, Premio Estocolmo de Criminología en el año 2009, y por sobre todas las cosas una persona excepcional y que tiene siempre la bondad de venir a presentarnos sus habituales conferencias en este congreso. Muchas gracias, Raúl, por estar. Antes que me olvide, también como entregamos un obsequio, sabemos que compartimos con Raúl una pasión que por los libros antiguos. Entonces, como yo soy habitual buscador, en mis búsquedas también destino el libro que le vamos a obsequiar cada año en el Congreso, y eso lo entusiasmo obviamente a que venga. Muchísimas gracias. Es un libro de 1686. Está en francés, pero como el doctor habla varios idiomas, no es obstáculo para él. Casi incunable. Bueno, de nuestra parte, desde el Centro Cultural de la Cooperación Flores Gorini, es un honor que nos visite Raúl Zaffaroni, quien es una de las personas que más ha promovido y que más ha luchado por los derechos humanos en nuestro país desde hace mucho tiempo, y desde los roles institucionales y no institucionales que ha ocupado. Decíamos en un principio respecto de la batalla cultural, y en este momento que mencionaba también Daniel al inicio, de tanto desprestigio hacia el pensamiento crítico, hacia el pensamiento alternativo, y con una hegemonía de un pensamiento criminológico más represivo, es muy importante poder tener el espacio para escuchar unas voces distintas que puedan dar una visión desde los derechos humanos. Y en este caso, contar con la presencia de Raúl, que tiene una experiencia sumamente rica y reconocida tanto en el país como internacionalmente, es para nosotros una gran oportunidad. Y no quería dejar de mencionar, para que no quede la cuestión meramente de títulos, digamos, o pergaminos, que la generosidad que tiene Raúl siempre de acompañarnos con nosotros y estar siempre con la mano extendida para todo proyecto que tenga algún tipo de promoción, y que venga acompañado con la promoción de la ayuda y la solidaridad de los grupos que menos tienen. Entonces, por todas estas cuestiones, va a ser un placer escucharlo y tenerlo acá, y siempre las puertas del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural están abiertas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, me siento sumamente honrado y me llama mucho la atención, porque normalmente cuando uno lo escucha la primera vez me llama la atención que me inviten la segunda. Pero bueno, gracias. Quería conversar un poco, en líneas generales, sobre las relaciones del derecho penal, la criminología, las disciplinas psi, no desde un punto de vista abstracto, sino desde una perspectiva histórica no muy lejana. Cuando a uno le cuentan lo que pasó es una cosa, en mi caso, con cierta veteranía, lo viví. Es decir, hoy está generalmente execrada por todo el pensamiento más o menos progresista o liberal, la vieja criminología etiológica, más o menos atemperada, pero en el fondo algo siempre lombrosiana, pero a mí me la enseñaron. Es decir, empecé escuchando esas clases y esa criminología.
y el derecho penal consiguiente, un derecho penal de peligrosidad, un derecho penal en que había una cierta hegemonía de la corporación médica sobre la corporación jurídica, y esa hegemonía no es un producto accidental, sino de qué venía. Todo esto, cuando pasan los años, uno reflexiona, conoció los maestros, los profesores que explicaban esas cosas, y se sorprende, porque dice, bueno, pero era buena gente. Sí, efectivamente, cuidado, no. Puede ser que semejante malignidad ideológica, sí, es posible. No solo es posible, sino que ha sido. Gente normal, generosa, políticamente liberal muchas veces, abierta, y sin embargo muchas veces las fantasías y las ilusiones de cientificismo puro pueden llevar a cometer graves errores. Si tuviera que decirles, por ejemplo, algo verdaderamente inexplicable, diría que el derecho penal nuestro está dominado hoy por la dogmática penal alemana, pero cuando llegó la dogmática penal alemana a nuestra región para reemplazar al viejo positivismo, que era insoportable en sus groserías, lo que llegó fue una dogmática penal de autores nazis, sí. Disfrazada de ciencia pura, de ciencia aséptica, de políticamente aséptica, y se recibió con un particular entusiasmo. Con el particular entusiasmo, claro, frente a la grosería del positivismo, recibir algo que daba soluciones un poco más previsibles, un poco más racionales, a esto es la ciencia pura. Y llegó en la posguerra. En la posguerra tenía un prestigio tremendo la física, y en consecuencia en todas las disciplinas se movía un cierto fisicalismo, todos querían parecerse a la metodología de la física, porque eso daba patente científica y permitía ocupar los lugares científicos en lo académico. Cosas extrañas. Esa dogmática fue divulgada por republicanos españoles. La traducción de un connotado autor de esa tendencia al castellano se hizo en nuestra Universidad Nacional de Córdoba por un italiano, judío italiano expulsado de la Universidad de Módena. Es decir, ¿hasta qué punto puede de repente un paradigma ocultar en el fondo racismo, sexismo, discriminaciones? Y sí, efectivamente la corporación médica desde mucho tiempo tendió a ver si podía manotear un poco la hegemonía del discurso penal, y esto no es nuevo, es viejísimo. Esto empezó en el 1500. Hubo un señor, Jan Vier, de los Países Bajos, no sé si bien holandés o belga, protestante, que escribió un libro sobre las brujas, donde decía, no, mire, las brujas son enfermas, son peligrosas, pero son enfermas. Y Satán se vale de la enfermedad de las brujas, que es la melancolía. Con los años va a agarrar histeria. Entonces son melancólicas, y por eso Satán las usa. Y entonces tienen que ser no materia del inquisidor, sino materia nuestra, de los médicos. Inventó la medida de seguridad, curativas, sí, 1500 estamos hablando. Se armó un lío escándalo bárbaro, naturalmente. Hasta el rey de Inglaterra escribió un libro contestándole a Vier, y el más notorio libro que contestan es el de Juan Bodino. Fue uno de los creadores, los fundamentadores de la idea de soberanía, que dijo, no, un momento, las brujas tienen que ser materia de los jueces. ¿Por qué? Porque son problema del soberano. El soberano es el garante de la religión, y por ende la brujería, la hechicería agrede al soberano. Estatización de todos los bienes jurídicos. ¿Lo inventó el fascismo italiano con el Códice Rocco de 1930? No, estamos hablando del siglo XVI. En general me atrevo a decir que discutimos
por lo menos desde hace 400 años las mismas cosas, si nos atenemos a lo que son estructuras de pensamiento. ¿Qué quiero decir con estructura de pensamiento? Bueno, quiero decir algo así como un programa de computación que uno lo llena de datos y lo puede vaciar y llenar de otros datos. Cambian los datos culturales, pero en definitiva los problemas son los mismos. O como el arbolito de Navidad, que lo sacamos todos los años, lo polvoreamos, ¿no? Lo podemos adornar con distintas cosas, pero el arbolito es el mismo. Bueno, las estructuras de pensamiento sí, son estas. Podemos ver el retribucionismo, ¿sí? El retribucionismo de la idea de culpabilidad, etcétera, que atraviesa toda la historia de hace 1000 años del derecho penal. Podemos ver el peligrosismo, ¿sí? Porque las brujas eran mujeres, y como eran mujeres eran menos inteligentes, conforme al patriarcado y a la misoginia de la época, y si eran hombres incompletos, y como eran menos inteligentes tenían menos conciencia de la ilicitud, y como tenían menos conciencia de la ilicitud no podían, según el retribucionismo, ser punidas de la misma manera que el hombre, tenían que ser menos punidas. Pero después aparecieron las brujas, Satán, bueno, el peligrosismo, entonces las quemaban por peligrosas, que lo inventó el positivismo del siglo XIX, lo inventó Ferri, ¿no? Estamos hablando siglo XIII, siglo XIV. Estamos hablando del mal maleficado. Y así podemos, ¿qué hablar de las emergencias? Las emergencias que son peligros cósmicos que realmente amenazan a la humanidad. Satán y sus muchachas, los herejes, y pasamos toda la historia, los traidores, la sífilis, el alcoholismo, la toxicodependencia, el comunismo internacional. 1000 años tenemos de emergencias que eran tan graves que permitían un ejercicio de poder punitivo absolutamente ilimitado, que solo había especialistas que sabían y que la detectaban, que el primer enemigo era aquel que negara la gravedad del peligro de la emergencia, que solo los especialistas son inmunes a ella. La misma dinámica. A lo largo de 1000 años el poder punitivo nos salvó de alguna emergencia. No, algunas se disolvieron, ahora con las brujas convivimos, no hay ningún problema, los herejes no nos molestan, los traidores los tenemos los gobiernos, no hay ningún inconveniente, la sífilis la curó la penicilina, y así sucesivamente. Mentira, ¿no? Nunca nos salvó de ninguna emergencia, absolutamente. Y tenemos nuevas emergencias, el terrorismo, etcétera, que van surgiendo, por supuesto. Claro, hay algunas cosas que dirán, bueno, pero esto que usted está diciendo es resultado de la criminología crítica. La criminología crítica es de los años 60 del siglo pasado y eso es una gran novedad. Eso no tiene precedente. Mentira, no es así. No es así. 1629, un jesuita, poeta, teólogo, Friedrich Spee, le encargan que confiese a la bruja que iban a quemar. El tipo empieza a confesar a la bruja con sensibilidad poética, etcétera, se le ponen los cabellos blancos, se vuelve loco y escribe un libro que se llama La Cautio Criminalis. Que lo publique si le arma un lío en cuanto a la orden, etcétera. Un libro donde no se preocupa de nada teórico. Dice, no, mire, yo no sé si las brujas existen o no, doy por cierto que deben existir. Pero yo no conocí nunca ninguna. Todas las que quemaron, ninguna era bruja, y creo que con este procedimiento, cualquiera que sea sometido a este procedimiento es condenado por brujería. Fíjense ustedes que acá tienen unos inquisidores que son unos corruptos que ejercen una mafia de protección pidiendo dinero casa por casa. Fíjese que tiene unos verdugos que son unos abusadores sexuales. Fíjese que tiene unos confesores que son unos borrachos que se ponen de acuerdo con el juez. Fíjese que tiene unos príncipes que no se ocupan de lo que hacen sus empleados. Y le baja línea a todo el mundo, en el más absoluto discurso de criminología crítica del ejercicio del poder punitivo. Estamos hablando de 1629. El estilo es distinto, sí, claro, sí, el estilo será distinto, pero en definitiva
la cosa es igual. Y de todo esto tienen además responsables los curas que hablan desde los púlpitos, que son los medios masivos de la época, y de esto tienen la culpa también los que escriben libros con idioteces, repitiendo lo que dicen, lo que dijeron otros, sin pensar, etc. Discurso. ¿Sí? De modo que es desilusionante, ¿sí? Pensar, yo creo que lesiona el narcisismo penalístico y criminológico, es decir, que estamos discutiendo las mismas cosas por lo menos 400 años, algunas de 1000. Pero es real, es absolutamente real. Y en estos momentos en que la humanidad se nos presenta con características muy particulares debido al enorme desarrollo tecnológico y a la revolución tecnológica, en que el poder planetario nos está mostrando un panorama complejo de 1/3 de población penal, de población humana, que consume lo que no necesita para vivir, es decir, el consumo suntuario, 2/3 de la población humana que tiene necesidades, algunos de sobrevida. Realmente la historia nos enseña que cuando un grupo poblacional considerable no encontró, se volvió molesto y no encontraba ubicación dentro del sistema, se lo desplazó o se lo eliminó. De modo que sí, la perspectiva puede ser una macropolítica, una macropolítica criminal, sí. Es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es lo que algún antropólogo vio conforme al colapso de la isla de Pascua, es decir, una población que agota el medio ambiente, agota toda la madera de la isla, la vegetación de la isla, en homenaje a la producción suntuaria, erigir esos bichos que paraban de piedra, hasta que finalmente no quedó la posibilidad de producir suficientes alimentos y colapsó todo el sistema político. Bueno, yo no sé si no debe haber en algún laboratorio, incluso, a Dios gracias, hoy todavía las posibilidades técnicas son lejanas, pero tampoco estoy seguro de que no pueda haber algún psicópata en algún laboratorio pensando en crear un humano superior que pueda repetir la historia de los Neandertal y de los Cro-Magnon. Es decir, todas son las perspectivas que uno las ve y dice, bueno, si esto sigue así, vamos a terminar en algo serio. ¿Cuál es la función que podemos desempeñar desde la planificación del poder, de lo que hacemos en derecho penal, los que escribimos libros sobre esto? Bueno, ¿para qué los escribimos ante todo? Los escribimos porque tenemos la aspiración de que los jueces un día los lean y hagan sentencias conforme a lo que nosotros escribimos. Y si tenemos esa aspiración y los jueces son funcionarios del Estado, es una aspiración política. Técnica, sí, técnica, pero política, sin lugar a dudas, es esencialmente política. De modo que tenemos que tener bastante cuidado con lo que escribimos en este marco de poder planetario. Y el marco de poder planetario tiene también un reflejo regional, sin lugar a dudas. Nuestra región se caracteriza por ser campeona de 2 índices. Uno es el índice de homicidios. De los 25 países que superan los 20 por 100.000 anual, 19 los tenemos nosotros en América Latina y Caribe, salvo este cono sur, que Uruguay, Argentina y Chile, que como está fuera de la ruta de la cocaína no tiene los mismos índices. Y además somos campeones de los coeficientes de Gini, es decir, tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo, superamos a África. África es más pobre que nosotros, pero es más igualitaria. Nosotros somos más ricos, pero menos igualitarios, más desiguales en la distribución de la riqueza. Esta coincidencia de los 2 índices no es meramente accidental. Si lo que realmente hacemos es una programación de algo, pero un programa político, ese programa político obviamente tiene que tener en cuenta el contexto de poder en que se lo formula. Hacer un programa político sin tener en cuenta un contexto de poder, más bien es o bien una utopía o bien un delirio.
Si no queremos caer ni en la utopía ni en el delirio, al hacer el programa tenemos que tener claro cuál es el contexto de poder mundial y regional al cual largamos el programa. Esto significa que tenemos que tener en cuenta datos de realidad social. Claro, hacer un programa político sin datos de realidad social también es algo bastante psicótico. Aunque parezca bastante psicótico, hay quienes lo pretenden. Y hay quienes dicen que lo que nosotros hacemos es en el plano del deber ser, que tenemos que agotar nuestro esfuerzo en una coherencia lógica de normas, puramente normativa, y por ende estamos elevando la lógica a la condición de ontología, ¿no? Y en consecuencia hacemos un sistema de interpretación de ley penal, de fuentes, un sistema de interpretación tan interesante que sirve para cualquier cosa. Puede servir para fabricar empanadas o puede servir para torturar al vecino. Es decir, puede estar al servicio de un Estado democrático, etcétera, puede estar al servicio de la dictadura más criminal. Y de hecho, así ha sucedido de alguna manera. Hemos venido trabajando con esta dogmática que les dije que recepcionamos desde mediados del siglo pasado. Hemos venido trabajando con una construcción jurídica claramente neokantiana. Muchas veces se preguntarán ustedes cómo razonan algunos jueces y por qué dicen determinadas cosas que parecen absurdas. Pero no lo dicen porque sean malas personas, sino porque desde que llegamos a la Facultad de Derecho, el neokantismo ha tratado de esquizofrenizarnos. Conforme a la visión neokantiana y fundamentalmente al neokantismo de Baden, que es del cual recibimos todo esto, el mundo, las ciencias se dividen en ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, y las ciencias de la naturaleza toman todos los objetos del mundo tal cual son, las ciencias de la cultura no, incorporan solo aquellos objetos que están ordenados. La ciencia de la cultura se encuentra con una visión caótica de las cosas del mundo, no ordenadas, como si uno llegara a una casa y se encontrara una mudanza y en consecuencia tenemos la olla en el recibidor, los cubiertos en el baño, la heladera en el dormitorio y la casa está, pero no sirve, no la podemos usar porque no está ordenada. Entonces, para las ciencias de la cultura algo tiene que ordenar. ¿Y qué es lo que ordena? Bueno, para los neokantianos es el valor. Bueno, ¿qué es el valor? ¿Qué son los valores? Los neokantianos miran y dicen, los valores no son, los valores valen. La pregunta que seguiría es, ¿para quién valen? Y probablemente la respuesta sea para quienes los imponen. Pero eso es entrar a la subjetividad y objetividad de los valores, que es el problema central de la axiología. Lo cierto es que con esta metodología, claro, uno puede hacer un derecho penal liberal, puede hacer un derecho penal autoritario, puede hacer algo que... Y efectivamente, las dos cosas han existido y lo que hemos recibido es esa enseñanza. Cuando se pretendió de alguna manera una impronta realista, de realismo, de una teoría del conocimiento mínimamente realista, entonces se dijo, bueno, no, este es un delito de lesa ciencia porque están mezclando ciencia natural con ciencia cultural. La diferencia, el marco de Dilthey lo están rompiendo y entonces ustedes están metodológicamente incurriendo en un grave error. No se puede incorporar ningún dato que el valor no haya incorporado. Esto del valor, lo que incorpora lo que quiere, deja fuera lo que quiere y puede dejar afuera unos cuantos millones de muertos y una guerra, etcétera, como pasó, ¿no? Efectivamente. Bien, con esto les digo, bueno, lo que quiero explicar aquí es más o menos cómo puede pensar algún penalista y por qué les puede llamar la atención que digan algunas atrocidades. No son originales, son directamente condicionadas también por el discurso, por la reproducción de discurso jurídico que se ha hecho a lo largo de muchos años. La criminología, por su parte, de aquella criminología positivista en que la corporación médica trataba de someter, claro, era la que le decía quiénes eran los tipos peligrosos, en consecuencia
los juristas tendrían que someterse a la individualización de peligrosos que hacía en la corporación médica. Con este neocantismo se invierte la cosa. Son los que desde la ciencia cultural le dicen a los criminólogos etiológicos quiénes son los delincuentes, y los criminólogos etiológicos con su ciencia natural estudian las causas del delito. Con esto se invirtió la cosa y se produjo una criminología del rincón de la Facultad de Derecho. Ahí se quedaron los criminólogos biólogos con sus horribles frascos ahí llenos de fetos y todas esas cosas horripilantes, en un rincón de la Facultad de Derecho, por más que metodológicamente resulta un poco raro en el neocantismo que una ciencia cultural delimite el marco epistemológico de una ciencia natural, pero bueno, allá ellos. Se produjo esa criminología del rincón de la Facultad de Derecho, que fue la que recibimos nosotros junto con este derecho penal. No había cambiado, en definitiva, la criminología etiológica positivista, solo que estaba, en este caso, sometida al límite epistemológico que le marcaba un derecho penal de naturaleza neocantiana. Así eran las cosas hace unos 50 años, cuando un día los sociólogos dijeron: acá está pasando algo raro, nos estamos ocupando de la etiología del delito, pero no nos estamos ocupando del sistema penal. Entonces se pusieron a estudiar cómo funciona el sistema penal. Eso es la famosa criminología crítica en todas sus variantes, que pueden ser desde el interaccionismo simbólico, la fenomenología o las variantes más radicales, para las cuales, bueno, la única solución es la revolución total, tirar todo por la ventana también, entonces se va a resolver el problema. Bueno, todas esas variantes de criminología crítica con sus distintos matices, pero el hecho es que sí, pone de relieve, ¿no?, la misma criminología de la reacción social, la más interaccionista, la más modesta, la más fenomenológica, directamente pone de relieve cuál es la operatividad real del sistema penal. Y bueno, el sistema penal obviamente tiene una característica de operatividad real que es estructural y que es la selectividad. Puede ir a cualquier cárcel y va a encontrar que los que están en la cárcel se parecen, sí, muchos se parecen. Pertenecen a los sectores más vulnerables, tienen un entrenamiento diferencial muy pobre, son capaces de hacer cosas bastante burdas, nada más, bastante groseras. Y bueno, si uno realmente separa un poco cierta patología, el resto, en definitiva, están en la cárcel no tanto por lo que hicieron, sino porque lo hicieron mal. Claro, no saben hacerlo de otra manera, ni tienen entrenamiento para hacerlo de otra manera más fina, y por consiguiente son mucho más vulnerables. Independientemente de eso, son portadores de un estereotipo, es decir, un sujeto que habla como ladrón, camina como ladrón, tiene el pelo como ladrón, se viste como ladrón y va por la calle y roba. Va con un uniforme, o sea, que es lo más... Esta selectividad no responde a ninguna cuestión de lucha de clases, responde a una cuestión burocrática. La policía es un órgano burocrático como cualquier otro y por ende hace lo que hace toda burocracia, hace lo más fácil, y lo más fácil es agarrar a alguien que va por la calle vestido de ladrón y roba. En consecuencia, hay una vulnerabilidad. Al ponerse de relieve todo esto y darse cuenta de que, bueno, la selectividad es estructural. ¿Y por qué es estructural? Y porque el programa de criminalización es un programa infinito. Si ustedes leen todas las leyes penales que hay en nuestro Código Penal, todas las leyes penales especiales, etc., y bueno, ninguno de nosotros se queda fuera, qué sé yo, no sé, yo me habré llevado la persa a algún hotel, no devuelvo el libro que me prestaron, no sé. Y como juez habré firmado tanta falsedad del instrumento público, habré estado presente en tantos actos que nunca estuve, etc. Falsedad ideológica roleta en todo tribunal. Y nunca fui criminalizado por eso. Evidentemente frente a un programa absurdamente amplio, bueno, hay una operatividad de criminalización secundaria que es limitada, policial, carcelaria, judicial. En consecuencia, es necesaria la selectividad por la estructura misma. Es
que ver en qué grado se lleva a cabo, en qué grado se realiza. Pero todo esto, por otra parte, nos pone de manifiesto algo interesante, que también es una creación de realidad académica, puramente académico, un condicionamiento mental. Escribimos nuestros libros de derecho penal pensando que nosotros regulamos el ejercicio del poder punitivo. Eso es lo que nos enseñan. El legislador es el que decide el poder punitivo, el juez cumple lo que el legislador dice, la policía cumple las órdenes de los jueces. Con esa cabeza salimos. Y por ende, escribimos nuestros libros pensando que tenemos que legitimar una parte del poder punitivo y deslegitimar el resto, claro. Entonces, cuando ustedes abren un libro de derecho penal, van a seguir en la última parte, van a encontrar teorías de la pena. Algunos ya lo empiezan a hacer en la primera, claro. Yo también lo hice antes, en la primera, después me di cuenta que me había equivocado. Y las teorías de la pena se clasifican desde 1830, en que el profesor de Tübingen, Anton Bauer, hizo la clasificación. Se clasifican en absolutas y relativas. Las absolutas en la retribución, etcétera, kantiana, hegeliana. Las relativas son de prevención general, de prevención especial, positiva, negativa. De 1830 hasta hoy venimos repitiendo lo mismo. Parece que el compañero Anton Bauer llega de Göttingen, llega de Göttingen con una bandeja de teorías de la pena, como si fueran canapés, y yo sueño a veces con alguna asamblea de penalistas de los últimos 200 años eligiendo los canapés de la bandeja de Anton Bauer. Y bueno, se come el canapé respectivo. Hay algunos glotones que se quieren comer todo, dicen que la pena sirve para retribución, para prevención especial, prevención general, etc. Hace crecer el pelo, el dolor de cabeza, esas cosas. Pero no, generalmente uno elige uno o dos canapés y más o menos va a su casa, y conforme al canapé elegido y conforme al deber ser de la pena, lo que él entiende cómo debe ser la pena, escribe un tratado de derecho penal en varios tomos. Ese tratado de derecho penal lo usan los jueces para sentenciar y condenar a penas que se cumplen no como deben ser según el canapé de Anton Bauer, sino como son, que no tiene nada que ver con el deber ser. Este es el derecho penal idealista, esta es la cuestión. Ahora bien, nosotros, jueces, fiscales, abogados, etcétera, regulamos el ejercicio del poder punitivo. Primero, el poder punitivo tiene una dimensión que nos excede, que es el poder punitivo formal. Cuando en una sociedad sacamos lo que es solución reparatoria de los conflictos, ¿no? El derecho civil, el derecho privado, cuando sacamos lo que es coerción directa, es decir, la coerción que se hace para detener un proceso en curso inminente o en curso, lo que queda en el medio es todo poder punitivo. Con discurso punitivo o sin discurso punitivo, no quepa la menor duda. Cierto servicio militar puede ser un poder punitivo. La institucionalización de viejos, sí, cuidado. La psiquiatrización, cuidado. La institucionalización de niños, cuidado. Y así otras. Pero ese es el poder punitivo informal. Con nosotros no tiene nada que ver, queda fuera. Segundo, poder punitivo que ejerce el sistema penal. Y aquí, sí, el compañero Foucault tenía razón. ¿Qué poder político es encerrar una minoría de sujetos groseros, idiotas muchos, tontos, brutos, que cometen los hechos más burdos y que no tienen ningún poder? El poder político, ¿qué dimensión tiene ese poder desde el punto de vista político? Ninguna. Entonces, ¿dónde está el poder político del poder punitivo? No está en el que se ejerce en los que están adentro, está en el que se ejerce sobre los que estamos afuera. Y cada día la tecnología hace que ese poder de vigilancia sobre los que estamos afuera sea cada vez más intenso, hasta el punto de eliminar totalmente la privacidad.
que ya hoy directamente los industriales de ese poder de vigilancia publicitan que la privacidad es un prejuicio de viejos, que ya no tiene sentido. Efectivamente, no pueden sacar, no me imagino cómo será la sociedad dentro de poco, pero evidentemente parece que va a llegar un momento en que a nadie le va a importar que le saquen una foto en el baño, la publiquen y la metan en internet y la suban, etc. No me lo imagino, pero por ese lado vamos con el aumento de la tecnología de vigilancia. Ese es el poder, la dimensión política. El otro casi es un pretexto. Pero bueno, tenemos una masa de población encerrada. Y respecto del poder punitivo formal, incluso del poder punitivo formal, ¿qué poder tenemos los juristas? No seleccionamos los clientes, lo traen en auto oficial, primero. El proceso de criminalización comienza por la acción de las agencias ejecutivas, pero sí tenemos cierto poder. Es un poder jurídico de contención, no otro. Tenemos un semáforo. Lo único que tenemos es un semáforo. Nos llega alguien, bueno, no, parece que hizo una barbaridad grande, luz verde, pasa el poder punitivo. Nos llega algo y somos racionales, un pibe que estaba fumando en la esquina, qué sé yo, luz roja, no, que no pase. Y una luz amarilla en el medio, no sabemos, esperemos un rato para decidir. En definitiva, lo que nosotros podemos hacer con nuestro discurso es programar el funcionamiento del semáforo, nada más, no del poder punitivo. El poder punitivo, ni siquiera el formal, lo ejercemos nosotros. Simplemente aquella cosa del legislador, el juez, policía, no se invierte. Policía, juez, legislador. El legislador ni siquiera cuando hace un tipo penal sabe a quién se lo van a aplicar. Muchas veces después resulta condenado él por el tipo que votó. ¿Por qué? Porque los tipos penales son como armas que las carga el diablo. Nunca se sabe con quién se van a descargar. Cuando abre una posibilidad de arbitrio selectivo al poder punitivo nada más. Bien. Cuando los sociólogos ponen esto de relieve y surge la criminología crítica, hay todo un movimiento contra la criminología etiológica y contra algunos excesos de la criminología etiológica, por supuesto que. Y entonces se produce algo que es un fenómeno reactivo. Se van para la otra punta y se dice, bueno, no, cuidado, aquí tenemos que rechazar todo lo que haya sido criminología clínica. Criminología clínica era la criminología institucional hecha en las cárceles, por supuesto. Una criminología muy extraña, por cierto. Los cultores de criminología clínica eran buena gente. Pero toda esa cuestión de clasificación bajo la idea de la resocialización, repersonalización, reinserción y todas las ideologías obviamente que la criminología positivista, la criminología crítica, o sea, la sociología aplicada al estudio del análisis del sistema penal, claramente da cuenta de la falsedad debido a la estrechísima limitación epistemológica de esa criminología. Esa criminología cundió durante décadas, me acuerdo de personajes célebres en cuanto a esto, como Benigno di Tullio, por ejemplo. Benigno di Tullio era uno de los, quizá el criminólogo más famoso en este sentido de mediados del siglo pasado en Italia. Me acuerdo las clases de criminología clínica de Benigno di Tullio, una cosa extrañísima eran, en Revipia. En aquel entonces se enseñaba psiquiatría en un anfiteatro donde por regla general sentaban a un paciente en el medio, le iban preguntando y después iban escribiendo los signos en un pizarrón. Di Tullio imitaba el mismo procedimiento extraño de tener ahí un bicho sentado en el medio para ver qué características tenía, y sentaba un preso. Y una cosa extrañísima, porque lo tomaba de repente, decía, bien y caro, sí, y le hablaba en un tono.
después cambiaba el tono, pero seguía hablando en la misma lengua, ¿no? Y se dirigía a nosotros y decía, pero miren el mentón prominente que tiene, miren el perfil degenerado, como si el otro no entendiera. Yo nunca supe por qué no había una reacción agresiva frente a una cosa por el estilo. Pero bueno, era buena gente, no. Napolitano afectivo. Pero bueno, claro, hay una reacción contra todo eso y hoy nos encontramos con una realidad. La confianza en todas las ideologías ha terminado. Por un lado, creo que toda ideología es autoritaria, abstractamente considerada, y cuando nos vamos acercando al delito político, más o menos, bueno, vamos viendo que sí es peligrosa. Es decir, yo no sé si el Estado tiene derecho a cortarme la cabeza, pero lo que estoy seguro es que no tiene derecho a cambiármela, es decir, a cambiar los valores de cada uno. Bueno, ahí eso puede estar lesionando bastante lo que es la autonomía ética de la persona, ¿no? La autonomía moral de la persona. Pero por otro lado, bueno, ya desde el estudio de las instituciones, etcétera, hace ya más de 60 años se ha visto el efecto deteriorante de la institución total, entendiendo por institución total aquella en que dentro de la institución se realizan todas las actividades que en la vida libre realizamos en lugares separados. Bueno, esta institucionalización total, sea manicomio, cárcel, etcétera, sabemos que es deteriorante en alguna medida, independientemente de que sea necesario no apelar a ella, pero bueno, pero el efecto deteriorante existe y bueno, lo primero que habría que hacer al pensar la institución carcelaria en este momento es ver cómo bajar, cómo disminuir en lo posible o cómo neutralizar en lo posible ese efecto deteriorante. Independientemente de esto, quiero decirles que yo no sé hasta qué punto la cárcel va a durar mucho, pero no por razones humanitarias, sino por razones de control social. Creo que no hay dificultad tecnológica que no pueda superarse en el tiempo, es decir, el obstáculo tecnológico siempre con el avance de la tecnología se puede superar y creo que el control electrónico de conducta va a modificar muchísimo lo que es la institución carcelaria actual. Creo que va a ser, bueno, el sistema para que no se pierda el perro con el chip se va a poder colocar en el humano y se lo va a poder monitorear perfectamente y bueno, si se sale de casa al trabajo, del trabajo a casa, etcétera, del itinerario premarcado, una sensación dolorosa y lo paraliza. Esto es un poco alucinante, pero no creo que esté muy lejos de poder llevarse a la práctica, con el grave inconveniente de que todos vamos a querer tener el chip porque nos vamos a sentir más seguros, por un lado, y por otro lado con el grave inconveniente de que los chips son más baratos que tener a alguien en una prisión. La prisión, aunque esté totalmente superpoblada, es cara, el chip es más barato. Y la privatización de la prisión como ilusión de que era más barata, etcétera, y más eficaz, se terminó frente al fracaso en la realidad. De modo que muy probablemente la institución carcelaria tenga en unas décadas tienda a desaparecer o a reducirse notoriamente en unas décadas con este efecto peligroso al que me refería. Pero de momento lo cierto es que tenemos una población institucionalizada a la cual tenemos que deparar no un tratamiento, pero sí un trato. Y la pregunta es entonces si la vieja criminología clínica ha desaparecido o si tenemos que replantear una criminología clínica nueva. Y creo que sí, creo que hay que replantearla desde la perspectiva actual. Sea como sea, tenemos una población sometida a una institución total que estructuralmente tiende a tener un efecto deteriorante. Sabemos, si dejamos de lado un porcentaje claramente patológico, sabemos que la gran parte de esa población llega no tanto por lo que hizo, sino por la vulnerabilidad. Bien.
El estereotipo no es algo externo solamente. No es que yo caigo en el estereotipo porque simplemente estoy vestido de esta manera. No. Conforme a mi aspecto externo, se me demandan roles. Y si no respondo a los roles, la gente se ofende y se enoja. Esto es un fenómeno normal que ha puesto bastante de manifiesto todo lo que es la sociología interaccionista. Si nosotros vemos lo que está pasando en este momento acá, se supone que tenemos los organizadores, se supone que tenemos el público y se supone que soy el actor. Y cada uno de nosotros en esta dramaturgia mantiene su rol. Y todos seguimos más o menos pacíficamente, pues nadie sale del rol. Pero si yo me pongo a cantar un tango en este momento, ustedes se enojan, me dicen payaso y todas esas cosas. Y los organizadores me empiezan a mirar, bueno, cuando lo invitamos sabíamos que era medio loco, pero ahora no sabemos que estaba tan loco, qué sé yo, esas cosas. Si alguno de ustedes, entre ustedes, un grupo de borrachos se pone a cantar, el que me enojo soy yo, miren los organizadores, bueno, no tratamos de controlar, pero... Es decir, en esta dramaturgia cada uno tiene que responder al rol que se le demanda, porque de lo contrario el otro se queda sin libreto. Y esto produce lo que se llama una disrupción, es decir, un conflicto. De modo que el portador de rol va internalizando esas demandas de rol. Por supuesto que hay demasiados portadores de estereotipos y sin embargo no todos caen en una interiorización. Hay alguna fragilidad particular que lleva a que algunos internalicen o introyecten esas demandas de rol mucho más que otros. Bueno, de lo que se trata es en la institución de tratar de elevar la invulnerabilidad, el nivel de invulnerabilidad. Es decir, de tratar esa interiorización del rol desviado. Del yo robé o yo robo al yo soy ladrón hay una diferencia. Cuando el sujeto introyectó, dice yo soy ladrón. Y se autopercibe de esa manera. Es decir, cómo cambiar la autopercepción en la medida de lo posible. Diría que es una especie de terapia de la vulnerabilidad, por llamarlo de alguna manera. Esta sería la tarea, una tarea que reemplazaría todas las ideologías RE. Me pueden decir, bueno, pero ¿en qué se diferencia de la ideología RE? Se diferencia de la ideología RE en que la ideología RE le dice sé bueno, y el sujeto se da vuelta y me dice, ¿por qué tengo que ser yo bueno si ahora tenemos un señor que aumenta las tarifas de su misma compañía? Y ese señor no le hacen nada y a mí me tienen preso porque saqué una billetera. Tiene razón. Tiene razón. No, lo que tenemos que decirle es no seas idiota. Te están usando, estás metiendo el dedo en el ventilador, te crees el más piola de todos, pero en realidad sos el más tonto de todos. Lo cual produce un efecto depresivo, por supuesto, cuando se toma conciencia de eso, que también habrá que tratarlo, etc. Nadie se siente bien cuando percibe que ha sido estafado, y menos cuando hay un proyecto existencial de por medio. De modo que, bueno, todo eso sí es la tarea que creo que, la tarea institucional que en el futuro espera. Creo que en esto hay, sin que pretenda ninguna afiliación a escuela, pero creo que hay experiencia en esto. La logoterapia de Frankl, etcétera, es interesante en cuanto a reflexión, es decir, a los efectos deteriorantes que puede producir que producen estas instituciones totales, una institución total como la prisión. Hay otra cosa que no es fácil hacer esta nueva criminología clínica en este momento, y no es fácil hacerlo en la prisión. ¿Por qué? Porque la prisión es un aparato de fijar roles desviados. Ese es el problema. Desde los años 70 se viene observando, ya algunos criminólogos norteamericanos lo habían observado claramente, etcétera,
que la intromisión del poder punitivo tiene un efecto secundario, suele tener un efecto secundario condicionador de las llamadas carreras criminales. Es decir, que por una desviación primaria de relativamente poca importancia, la interferencia del sistema penal condiciona desviaciones secundarias mucho más graves y de esa manera condiciona carreras criminales. ¿Cómo se produce esto? Bueno, el sujeto entra a una institución total e inmediatamente hay una distribución de poder interno, no ya con el personal, sino entre los presos. Forma parte de un grupo que será de la pesada, etcétera, se incorpora al grupo, tiene que incorporarse al grupo, tiene que responder a las demandas de rol del grupo al que se incorpora, porque de lo contrario los otros se ofenden y una ofensa dentro de la cárcel puede significar una puñalada en el baño, de modo que el sujeto queda incorporado a ese grupo, responde a las demandas de rol del grupo y ese grupo es un fijador de roles desviados. Es decir, tenemos un sujeto en una institución total que le fija, en lugar de desarmar el rol que había asumido, la introyección del estereotipo, se lo tiende a fijárselo. Es decir, cuando uno ve cómo opera esto dentro del sistema prisional, se sorprende de que la reincidencia no sea del 100%. Lo que sucede es que, bueno, felizmente no hay un sistema de matricería humana totalmente perfecto, entonces algunos salimos fallados. Bueno, en lo penal pasa, en lo prisional pasa lo mismo, pero realmente sí, esta nueva versión, este nuevo ensayo, que es lo único que se puede hacer en cuanto a la clínica criminológica institucional, va a chocar siempre con este gravísimo inconveniente. Por supuesto que estoy hablando del núcleo carne de cárcel, que sale y entra, es decir, estoy hablando fundamentalmente de delitos contra la propiedad o de delitos de pequeña distribución de tóxico prohibido, que es el núcleo central de la población penal. El núcleo, normalmente cuando se piensa en el homicida, generalmente el homicida no es reincidente y es un buen preso. ¿Por qué? Porque en la Argentina no tenemos un oficio de homicida, por lo menos reconocido, ¿no? Sería distinto en países donde existe el sicariato, por ejemplo, pero entre nosotros eso no existe. Otro efecto que tenemos en toda América Latina, que es el alto porcentaje de presos no condenados. Es decir, tenemos normalmente la mitad o más de la mitad de nuestros presos no condenados, lo cual revela claramente de que que hay un abuso de la prisión preventiva, y al mismo tiempo el número está revelando que en muchos casos cuando llega la sentencia condenatoria está extinguida o se extingue o está a punto de obtener libertad condicional o de salir de alguna manera, obtener algún beneficio, lo cual indica claramente que se abusa de la prisión preventiva en delitos de escasa gravedad. Pero bueno, esos son los pobladores de nuestra cárcel, y desde el punto de vista del problema criminológico que plantea el sujeto con una alta vulnerabilidad que llega a la prisión, es indiferente que se trate de un condenado o de un procesado, salvo el grado de angustia que puede tener el procesado respecto de cuál será la decisión final de condena, ¿no? que es otra cosa. Bueno, en líneas generales creo que por un lado esta es una tarea del campo PSI en esta versión, en esta circunstancia actual de relación del derecho penal con la criminología. Otra es la atención de la víctima. Realmente la conflictividad va generando una serie de problemas, algunos de los cuales son aprovechados por los medios masivos de comunicación monopolizados
que tienden en algunos casos a interrumpir el proceso de duelo de la víctima. Una víctima que es, a la cual se le hace como objetivo de vida, no ya la venganza, porque la venganza se dirige contra el ofensor, claro. No la venganza, sino una campaña distinta contra personas que no le hicieron absolutamente nada, directamente es una desviación que tiende a interrumpir el proceso de elaboración del duelo. Y se la usa mediáticamente hasta que llega un momento en que esa interrupción del proceso de elaboración no impide la acumulación de culpa, justamente por la interrupción del proceso. Llega un momento en que esa acumulación de culpa, naturalmente inconsciente, etc., se hace insoportable. La persona empieza a decir, a pedir o a expresar directamente ideas que son inaceptables desde el punto de vista público, entonces se la tira y se usa otra. Ya esa no resulta útil. Cuidado que esta selectividad no es respecto de cualquier víctima, sino de las víctimas que pueden generar alguna empatía conforme a la campaña que tenga en cuenta el medio monopólico que se lanza a ella o la circunstancia. Las circunstancias varían en nuestra región, varían según, con esto termino, varían según una técnica de manipulación que tiene en cuenta la realidad de cada país y lo que conviene a los intereses hegemónicos mundiales en este momento en la región. Hay países en los cuales existe un altísimo índice de violencia. La mayor fuente de letalidad de nuestra región no es el Estado, aunque hay violencia institucional, a veces muy marcada, incluso racistamente como en Brasil, pero no es la mayor fuente de letalidad. La mayor fuente de letalidad es la conflictividad entre los propios excluidos, en modelos de sociedad donde hay un porcentaje de 30-40 incluido, 60-70 excluido. En la medida en que se maten entre los excluidos, mejor, porque hay menos, por un lado. Por otro lado, mientras se están matando no pueden dialogar, como no pueden dialogar no pueden coaligarse, como no pueden coaligarse no pueden tener alguna actividad política coherente ni tomar conciencia de la situación en que se encuentran, y entonces el resto de vez en cuando vive en ciudades donde hay autopistas que los llevan a su residencia desde el centro, y de vez en cuando de la autopista le tiran algún hueso, y a la noche cuando se van ellos al centro, bueno, los mutantes de abajo ocupan el centro, a la mañana vuelven a la periferia, etc. Entonces, toda una distribución urbanística también con esto. Pero lo que básicamente es funcional es esta violencia, que autocontrola directamente la exclusión. Donde hay esa alta violencia, los medios masivos la normalizan. ¿Cuál es el discurso de Televisa, México, de Azteca? Es un discurso claramente racista. Nos matamos porque somos violentos. Fíjense que nosotros en los aztecas sacrificábamos a los prisioneros y fíjense que toda nuestra historia es sangrienta. Un discurso totalmente racista, directamente. De modo que no necesitan crear mediáticamente una realidad violenta, porque la realidad violenta ya existe. Lo único que necesitan es normalizarla. Inversamente, en este fondo donde no nos matamos con tanta alegría, es decir, tenemos el fenómeno mucho más reducido. En la ciudad de Buenos Aires hay una alta letalidad por conflictividad de exclusión en las villas, 17 por 100.000 llega a ser el índice en las villas. En el resto de la ciudad tenemos 2.5. De modo que lo tenemos muy reducido porque la población villera de la ciudad de Buenos Aires es de un 5% de población. Esto otros países de América Latina lo tienen generalizado. Brasil lo tiene generalizado, por supuesto. Entonces de ahí que tenga un promedio de casi 24 por 100.000 de homicidios anual, como promedio de todo el país, con algunos. Tenemos otros países donde, bueno, tenemos la ciudad con
más alto índice de homicidio del mundo, que es San Pedro Sula en Honduras, con 80 y tantos %, unas cifras que parecen medio bélicas. Bueno, eso es lo que condiciona que el mensaje y la manipulación de víctimas sea distinta en una región o en otra. Es decir, aquí se necesita crear una realidad mucho más violenta que la que en realidad existe, en otros se necesita normalizar la que ya existe, porque la mera existencia ya es totalmente funcional. Insisto en que esta manipulación victimológica, que es una revictimización de alguna manera, es impiedosa respecto de la salud mental de las propias víctimas por la interrupción de la elaboración del duelo. Pero bueno, el poder punitivo y el poder mundial en este momento no demuestran mucha sensibilidad. De modo que la manifestación concreta que puede tener a este respecto no difiere mucho del panorama mundial en el cual nos encontramos y en el cual me expresé al comienzo. De todas formas, daría la impresión de que todo esto que estoy diciendo es altamente depresivo y sería conveniente después salir y abrirse las venas con una galletita, pero no es tan así. Es así si continúa la misma línea. Hay advertencias muy serias de que esto no va más, hasta el Papa dice que esto no va más, evidentemente creo que no somos los únicos que lo estamos viendo en el mundo, y por otra parte creo que tiene razón Martin Buber, tenía razón cuando decía que sí, es cierto, el ser humano no es racional, pero con un pequeño esfuerzo puede llegar a serlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el doctor Zaffaroni ha sido bastante extenso, claro, y debido a que debemos entregar la sala, no hay preguntas en esta instancia. Así que bueno, le agradecemos al doctor Zaffaroni. No vi que no se caía nadie. Y dije, bueno, sí, Que tenemos alquilada la sala. bueno. No sé, ¿hay algún breve comentario o algo? Sí, bueno, vamos a dejar para uno. Sí. Dos votos, muy puntuales, muy chiquitos, una cosa súper rápida. ¿Qué opina sobre el trabajo en los llamados penales de las penas? Y segundo, o sea, ¿qué tan beneficioso puede ser en vez de que esté rascando la barriga, investigando como ladrón o como la tablita? Con prescripción, ¿no? Y segundo, ¿qué opina usted sobre la educación a las víctimas? Así como hay, digamos, victimarios, hay víctimas, no existiría ese tipo de situación. Para todo victimario hay una víctima potencial. Estamos generando muchas personas que son víctimas potenciales, lloramos con ellos, sin embargo, no sacamos nada. Bueno, primero el trabajo carcelario es indispensable, proveer de trabajo. En segundo término, creo que puede ser, depende de que se haga, si es un trabajo totalmente inútil, que solo lo tiene entretenida la persona, pero que luego en un momento de salida es incapaz de proveerle algún medio de vida, por eso no es cuestión de ponerla a picar piedras, pero sí, por supuesto que es importante. Creo que no solo el trabajo, sino el estudio. Es decir, tengamos en cuenta que hay un entrenamiento diferencial, ¿no? No vamos a tener éxito en el 100% de los casos, no seamos omnipotentes, pero hay un entrenamiento diferencial. Normalmente el que está entrenado para saltar el banco no está entrenado para fundarlo y fundirlo. Son dos entrenamientos distintos. Y el que viene con motivo de sus hechos burdos, evidentemente, bueno, tiene un entrenamiento nada más que para realizar ese tipo de hechos. De modo que sí, no solo el trabajo, sino el estudio es importante. Obviamente que alguien que entra medio analfabeto y sale ingeniero electrónico tiene un nivel de invulnerabilidad mucho más alto que el que tenía cuando entró, eso es claro. Y muchos casos que se llaman de resocialización o repersonalización, etcétera,
no son más que esto, es decir, se le subió el nivel de vulnerabilidad, se hizo prosa sin saberlo, esa era la realidad. En cuanto a la víctima, sí, naturalmente, creo que hay todo un estudio de victimología, pero cuidado que la cuestión es selectiva no solo en la criminalización, sino en la victimización, ¿no? Hay niveles de riesgos de victimización, hay vulnerabilidad a la victimización distinta también, selectiva también, y bueno, también socialmente estratificada, selectivamente. Naturalmente la mayor parte de las víctimas son los más pobres, y no gratuitamente, no por accidente, sino porque presentan un mayor grado de vulnerabilidad. Los otros tienen mayores defensas, ¿no? Mayores servicios de seguridad, los otros no. Si yo vivo en un barrio peligroso, entre comillas, bueno, naturalmente tengo mucho más riesgos que si vivo en el barrio norte, claro. Pego un grito del balcón, aparece un policía, pero bueno, bueno, qué sé yo, se supone. Si vive un matadero, no sé, si me pego un grito en el balcón y se encierran todos, qué sé yo, bueno, sí, claro, ¿no? Naturalmente que hay que estudiar tanto la criminalización como la victimización, porque las dos son selectivas. Y fíjense ustedes que, ¿qué quiero decir con esto de que la técnica de control hoy es mucho más perversa y que no es el Estado genocida directamente el que mata la mayor? Quiero decir que se encargan otros. Fíjense ustedes, criminalizados, victimizados y policizados pertenecen a los sectores sociales más carenciados o a los recién incorporados precariamente. Punto. Eso es lo que nos está demostrando que la conflictividad cumple esa funcionalidad que antes cumplían los cosacos del zar, no el más cosaco, no el más zar, que se maten entre ellos, y eso es lo que es funcional. A medida en que se maten, terminan votando a Macri, claro. Un último pedido, muchísimas gracias, Raúl. El pedido es más también para ustedes, que bueno, los esperamos a las 2 de la tarde, las mesas que siguen, les pedimos en la mayor medida de lo posible si pueden volver puntual del almuerzo para que después no se empiecen a demorar las mesas. Nada más. Gracias.